Dice que vamos a leer el Señor en 1 de Juan 2, 1 en adelante. Cristo, nuestro abogado, es el Hijo. Quiero que tengamos algo en el Señor. Cristo es nuestro abogado. Eso lo manifiesta Juan en esta lectura. ¿Para quiénes es esto? Para cuando la persona en algún momento peca o cae, como decimos para nosotros generalmente. Pero 2:1 en adelante. Primera de Juan 2:1 en adelante. Pero lo que quiero que entendamos en el Señor, primeramente, es que usted puede pecar, pero evite pecar. Evite pecar. Porque la palabra nos dice a nosotros que tenemos abogado, que se llama Jesucristo. Pero lo mejor es no pecar. No se confíe, porque puede ser que le des chance de llegar al momento del arrepentimiento y que el Señor lo vuelva a recibir, pero puede hacer que también el Señor, porque Él mismo lo hace, o Él mismo lo permite. Cuando mira que usted no quiere formalizarse en las cosas de Él, sino que quiere estar fluctuando, entonces endurece el corazón y no va a ser fácil. Por ejemplo, Saúl se le fue endurecido el corazón y no tuvo herencia en el Señor. Y no tuvo herencia, prácticamente no es la palabra ni él. Entonces quiero que entendamos que aunque la oportunidad esté, no pisotee esa salvación o no pisotee esa sangre del Señor Jesucristo. Y aquí nos manifiesta: hijitos míos, estas cosas os escribo, miren, pero ¿qué nos manifiesta de antemano? Para que no pequemos, o sea, para que no pequemos, o sea, para que no hagamos lo malo. Pero nos manifiesta: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero quiero que entendamos, no podemos estar fluctuando. Casualmente mencionaba yo ayer en el CIFO que me encontré con 2 personas allá en el plantel donde yo trabajo, y me puse el Señor a primero hablar normal y luego pues lo que el Señor me enseñaron, que es hablar de su palabra. Y entonces estuvimos hablando de la palabra y me dijeron: miren, nosotros somos cristianos, pero sobre el mismo. O sea, que sobre el mismo van a ver. Entonces le dije yo, el Señor me lo puso, y me imagino, le digo yo, que cuando salen de ahí han de salir hablando de cómo viste cómo estaba vestido aquel o aquel, y se rieron, tiene razón. Entonces, ¿qué significa? Que así como entraron, así mismo salen. Entonces nosotros debemos de ser personas diferentes, personas nuevas. La misma palabra nos dice: todo cristiano es una nueva criatura, es una nueva persona. Entonces debemos de saber que dice poder evitar pecar. Dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que entendamos, lo vamos a leer de ahí para allá, que usted puede hacerse una radiografía, porque se me hace más fácil, pero eso no puede ser una introspección. Introspección significa que usted hace un análisis de su vida, de cómo está trabajando, de cómo está usted actuando, si está actuando de acuerdo al amor del Señor o no lo tiene. Entonces, si usted quiere saber si tiene a Jesús, si tiene al Padre, si tiene al Espíritu Santo trabajando en su vida, ahorita se va a dar cuenta. Miren lo que nos dice el 12. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también dice por los de todo el mundo. Él fue a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Qué diferencia hay? Que no todos hicieron esa salvación. Podemos ver a Judas, podemos ver a la dona de la cruz, podemos ver a la mujer del norte, aunque el Señor decidió sacarla y ella no quería salvación. Entonces hay personas que usted, a veces la gente puede sentirlo duro, decir que el hermano seguro no tiene amor para la gente. No es eso. El problema es que el Señor me demuestra a través de su palabra que Él no quería nada, o no intentó, o no perdió tiempo con lo que no quiere nada con Él. Y podemos ver Judas
parte encuentro que Jesús le había dicho a Judas, arrepentido, estás en la última oportunidad. No. Entonces por eso Él nos manifiesta que es alinear los espíritus a quienes no quieren nada de eso. Cuando leí el hermano David, en un texto que decía David, pero yo sentí que no era David, que decía David ahí, nadie me quiere conocer. No sé si lo entendemos. Así hay mucha gente que no quiere conocer, porque no era a David, sino a Jesús en su vida. No lo quiere conocer, usted le dice a la gente y cree que eso es locura, cree que son para viejitos, y empiezan a creer cuantas cosas, pero no quieren saber nada de la palabra. Pero vamos a ir entendiendo. Miren, aquí vamos a empezar a entender y saber enteramente que es exclusiva, ya lo leí, pero no lo voy a repetir. Y él nos dice de la propiciación, dice por nuestro pecado. Cuando habla de propiciación, habla de que Él es la única ofrenda grata y agradable al Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Nuestra propiciación dice por nuestros pecados. ¿Quién es el único que fue a la cruz por usted y por mí? Jesucristo. Y no solamente dice por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí empezamos a lo que yo les mencioné a Jesús. Y en esto sabemos, dice, que nosotros que le conocemos. Cuando nosotros nos damos cuenta enteramente si conocemos al Señor Jesucristo, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Estamos dando frutos de honra? ¿Estamos dando frutos de deshonra? Miren lo que nos dice. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces Jesús está en nuestra vida, así mismo el Padre y el Espíritu Santo. Pero si no lo estamos haciendo, Él no está en su vida. Entonces quiero que vayamos entendiendo. Mira, repito. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted no lo está guardando, sepa que no lo conoce. Sepa que no ha nacido Jesús en su vida. Y podemos ver el cuadro, mira. Y el que dice, oiga bien, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, si usted no está guardando esos mandamientos y tampoco lo está aplicando en su vida, no esté creyendo que Jesús es de su vida. No, dése cuenta. Por eso le manifesté al principio que ahí se debe dar cuenta claramente si está haciendo el propósito del Señor o no. Yo lo puedo engañar, ustedes lo pueden engañar, pero a él nadie lo puede engañar. ¿Estamos claros? El que dice yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. No está en él. Entonces vamos sabiendo y luego nos manifiesta aquí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado, manifestado. Vaya poniéndole un mire, se ha perfeccionado. Por esto dice, sabemos que estamos en él. Cuando usted ama al prójimo, ama a su familia, el que tiene esposa por su esposa, el que tiene esposo por su esposo, el que tiene hijos por sus hijos, el que tiene vecinos, también a sus vecinos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si usted no ama al Señor, entonces sepa lo que tampoco puede amar a los demás. Usted puede venir de una manera queriendo demostrar que tiene amor, pero sus frutos o sus hechos demuestran otra cosa. No demuestran que hay amor, no demuestran que hay nada de lo que dice la palabra. Miren, pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado o manifestado. Por esto sabemos, dice, que estamos en miel. Y si estamos en miel, también miel está en nosotros. Eso como se mira a través de los frutos, a través de los hechos, a través de las actitudes. Estamos entendiendo. Luego dice el que dice que permanece, oiga bien, en miel debe de andar como él anduvo. ¿Cómo andaba Jesús? Andaba en amor, andaba en santidad, andaba haciendo la voluntad del Padre, anduvo siempre llevando la palabra. Entonces, si usted no tiene ninguna característica de esas, sepa que falta quien no de Jesús en su vida. No le digo, ya se perdió, no, falta que ponga una disposición en ese corazón, porque él dice que él toca
Y el que habla, pues se mora. Lógicamente hace la voluntad de cada uno de nosotros. Pero también no es que va a llegar y va a poner, como que dice mi cuñado, no. Si usted no quiere hacerlo, pues no lo haga. Pero sepa que no agrada al Señor. No lo estoy empujando que vaya a hacer. Solo que sepa que si no, a mí me puede engañar, yo lo puedo engañar, pero al Señor no lo va a engañar. Y hemos leído infinidad de veces cuando dice el Señor, más te vale que sea frío y no tibio, porque tú lo brindaron. ¿Estamos claros? El que dice que permanece en él debe andar como él andaba. Luego nos dice el 7, hermanos, dice, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo dice que es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la misma palabra, no hay una palabra diferente. Desde un principio está cuando le dice el Señor, el Padre a Adán, de este árbol no puede comer. O sea, ¿qué significa de este árbol no puede comer? El pecado. ¿Por qué? Porque ciertamente el día que desobedecemos, morimos espiritualmente. Pero a veces la gente sigue y dice, no, yo hoy hago esto y mañana le pido perdón. Yo les digo una cosa, el Señor no es un Dios de bromas o de informalidades. No, es un Dios de pacto. Es un Dios de que Él hace honra a quienes, a los que le honran, a los que le obedecen. Y los que no, como dice que mira al antiguo, de lejos, de lejos. Hermanos, dice, no os escribo mandamientos nuevos, sino dice mandamiento antiguo que habéis seguido desde el principio. Este mandamiento antiguo dice que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pero ¿cuándo va a pasar esa tiniebla y cuándo enteramente va a llegar esa luz? Es cuando Jesús está en nuestra vida. Porque si Él está en nuestra vida y está trabajando y vamos dando fruto, entonces se va a ir disipando esa neblina, para llamarlo de esa manera, o tiniebla, y la luz va a resplandecer en nuestra vida. Pero si nosotros seguimos siendo las mismas personas hipócritas, los mismos altivos, los mismos chismosos, los mismos envidiosos, los mismos que queremos todo como por un capricho. No. Dejemos de todo al Señor. Hablaba ayer casualmente con esa persona y luego con otra persona, y yo le decía en su momento, yo le decía, pero yo siempre le digo al Señor, cuando alguien me pregunta algo y mi adentro, yo lo primero que le digo al Señor, siempre va a hablar. Entonces decía la persona, es que mire, que tengo unos vecinos tan chismosos, y ellos van todos los días a la iglesia. Y le dije yo, si ya dice no, pues dice no. Yo le dije a esa persona ahí, en la mera cara, la verdad que le dije, le digo yo, pero no se ha fijado que de repente que esos chismosos que usted mira lo tiene usted. No sé si me entendemos. Porque si la chismosa era ella y no aquellos, porque son cosas que nosotros somos número uno para vérselas a otro. Y de repente no nos damos cuenta que el problema no es de aquel, el problema es de nosotros. Entonces yo le dije, no será que la chismosa es usted. Entonces tenemos de saber y entender, porque criticar es fácil, pero a veces criticamos a la esposa, a veces criticamos al esposo, y el problema no es la esposa en su momento, o no es el esposo, el problema es nuestro. Yo mencionaba muchas veces, y sigo mencionando, cuando yo me incomodaba que de repente la hermana me decía algo, yo le decía, Señor, hoy le digo tal cosa. Y el Señor me decía, esperad, tener paciencia. ¿Y cómo sentía yo que Él me decía eso a través del Espíritu Santo? Y llegó un momento donde entendí que el problema no era de ella, el problema era mío. ¿Y cuál es la situación? Que estaba siendo utilizada como instrumento para que yo me diera cuenta. Pero para mí lo más fácil era, como dice la gente, es que yo soy mecha corta. No hay ninguno que sea mecha corta ni larga. Aquí lo que hay es una templanza, una tolerancia, una mansedumbre, un entendimiento a través del Señor. Todo el mundo es incómodo, todo el mundo es enojado fuera del Señor. Pero una vez que el Señor llega a nuestra vida, nosotros debemos de ser diferentes. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Jesús? Y en ningún momento a Jesús se le cuadró a nadie. Pero
que no hay ninguno mecha corta, todo el mundo se mira. Se mira tres cosas, mecha corta, o azucaroso, y otra cosa, pero es mentira, mentira. Cuando el Señor llega a su vida, entonces llega la tolerancia, llega la comprensión, y eso es lo que debemos de entender. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y se ve en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa luz, sin Jesús, tenga alguna seguridad que no va a alumbrar nunca su vida. Es necesario que Jesús llegue a nuestra vida. El que dice, oiga bien, para que vayamos entendiendo, si usted se va dando cuenta sinceramente, ¿está en el Señor o no? Ahí esta palabra no va a engañar. Mire, el que dice que está en luz, ya bien, y aborrece a su hermano, está todavía donde nos dice la palabra. Pero no se vaya usted a que yo vivo con mi hermano. No, estamos hablando tanto de hermanos en la carne como hermanos espirituales. Aunque básicamente aquí habla de hermanos espirituales. Entonces, después de ese hermano me cae mal, o ese hermano me cae mal, de antemano sepa lo que anda en tinieblas. La palabra no manifiesta. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano en carne o hermano espiritual, está todavía en. O sea, no ha nacido Jesús en la vida. Eso es lo que lo manifiesta. Miren lo que dice. El que ama a su hermano, miren la diferencia, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, hay verdad. Pero si alguien no ama a su hermano, pues de antemano es tropiezo y tienda en tiniebla y no tiene luz. ¿Estamos claros? El que ama a su hermano y se permanece en la luz y en él no hay tropiezo, no hay mentira, no hay engaño. Eso es lo que quiero que nos da a entender la palabra. Pero el que aborrece a su hermano y se está en tiniebla. Podrá decir que el Señor es bien con el resto de la comunidad, pero si no ama al hermano, lo que no se da cuenta es que Jesús mora en cada uno de nosotros. Así mismo lo que andan en la calle, no crean que solo. Por eso el Señor dice en su momento, cuando tú miras, dice, me viste desnudo y me cubriste, me viste con hambre, me viste de comer. ¿Por qué lo manifiesta? Porque en todo ser humano el alma, espiritualmente. Entonces, esa es la situación. Dice, cuando me lo diste, se lo diste a uno, a dos pequeñitos, a mí me lo diste. Y cuando me lo negaste, a mí me lo negaste. Ahí está, él habla muy claro en su palabra. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, andan tropezando por todos lados porque lo que menos hay es luz, lo que menos hay es amor y lo que menos está en su vida se llama Jesucristo. ¿Estaba claro? Lo repito, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Tropieza. Cuando usted sabe a dónde va, anda atienda, ¿no? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice una parte de Isaías, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y cuando logran oír un poquito lo sienten pesadamente. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. ¿El nombre de quién? El que sobre todo nombre se llama Jesucristo. Él es el único intercedor entre el Padre y nosotros, entre los hombres, entre el Padre y los hombres. Se llama Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, no hay otro más, desde el principio ya lo sabemos. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cuando ya lo ha vencido al maligno es cuando ya usted no se presta para andar haciendo las cosas malas, ya no se presta para andar viviendo la vida como en el mundo, sino ya vivir una vida apartada de las cosas del mundo. ¿Estamos claros? Os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque habéis conocido al Padre. Cuando hemos conocido al Padre. Luego nos dice el 14, ¿cuál? El 13. Repitemos el 13. Os escribo a vosotros, Padre, dice, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sabemos que es el Señor, el Padre, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo?
sacar el deseo de ese negocio en el que estábamos y venimos a la vida con Jesús. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice la palabra que cuando la simiente del Señor está en nuestra vida, oigan bien, lo dice la palabra, ya el pecado no debe de estar en nosotros. Cuando está la simiente del Señor. Ahora, si usted sigue pecando, sepa lo que la simiente del Señor no es su vida. Así de simple. Y es sencillo. Os escribo, dice, a vosotros, padres, porque habéis, dice, conocido al que es desde el principio. O sea, siempre la palabra ha sido el mismo, el Padre ha sido el mismo, el Hijo ha sido el mismo, el Espíritu Santo es el mismo y no hay variación en él. El sí es sí y el no es no. Os escribo, dice, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cómo somos fuertes nosotros? En el nombre del Señor Jesucristo, a través de él. Y la palabra que mi Padre y la palabra, dice, del Dios permanece en vosotros. Es necesario que la palabra del Padre permanezca en cada uno de nosotros para que enteramente nosotros menguemos y él crezca. Repito, y la palabra del Padre permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando enteramente estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando enteramente esté ese amor en nosotros, entonces ha sido vencido el que no es digno de mencionar. ¿Cómo se vence Satanás? En primer lugar, me refiero a vencer en el sentido ya que ya no está en nuestra vida, de llenándonos cada día de esta palabra. Si nosotros nos llenamos, dice que a más llenura de la palabra, más alejamiento de Satanás. No dice que lo va a matar, no, sepa que lo que hace es alejarse, porque ya lo hemos manifestado. Satanás está desde un principio, lo demuestra la palabra, cuando le habló a Eva, podemos ver cuando fue a la presencia del Señor y pidió a Job, podemos ver cuando llega el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya está físicamente, y también le dice, Pedro ha sido pedido para ser zarandeado, el mismo diablo lo está pidiendo. Vamos a ver. Ha vencido, dice el maligno, y luego nos enseña aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, mire para que sepamos que quiere andar igual que el mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros seguimos amando al mundo, sepamos que el amor del Señor no está en nuestras vidas. Pero si enteramente nosotros ya dejamos al mundo, entonces sí se va viendo esa luz en nuestra vida, esas tinieblas van pasando. Vamos, repito, miren. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si leemos en Santiago 4:4, hay infinidades de textos donde dice, donde nos dice la palabra, ya. Pero eso está en infinidades de textos donde ya nos enseña que nosotros debemos de ser diferentes. Si ustedes se fijan, cuando el pueblo pidió reyes, lo hacía porque ellos querían ser igual que todo el mundo. ¿Qué decían? Querían ser igual que todo el mundo. Lo tenemos, miren. Y aquí nos dice en Santiago 4:4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si vos te quieres relacionar con el mundo, pues entonces andate con el mundo. Pero conmigo no sé nada, ¿no? Dice la palabra, miren. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No dice, dame eso, Señor, no, automáticamente sépan que usted se constituye enemigo del Señor. Por eso cuando estamos. Entonces quiero que entendamos, sepamos definir dónde estamos. ¿Queremos seguir en el mundo o queremos seguir con el Señor? Entonces debemos de estar en un solo punto, porque si no va a estar fluctuando, y lo que usted hace cuando está fluctuando es pasando situaciones difíciles. Eso es lo que uno quisiera que no pasara, situaciones difíciles, pero hay gente que prefiere estar en situaciones difíciles. Porque todo lo que hay en el mundo, estamos donde estábamos ahí, ¿verdad? No, el amor del Padre no está en el mundo. Luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Señor.
sino del mundo. Usted tenga cuidado con lo que vea. Yo por eso a veces no puedo para ningún lado, no tengo camino viendo para abajo. Porque yo voy a decir una cosa, dice el Señor que cuidemos nuestra ventana. ¿Sabe cuál es una ventana del cuerpo? Son nuestros ojos. Porque ahí va a ver, si mira cosas buenas. ¿Por qué David, por ejemplo, cayó? Porque miró. Usted por dónde cae, por la vista. Pues que decir el Señor que nos guarda. Si usted va a un lugar, por decir las mujeres, y mira un vestido, no cayó por el vestido, cayó porque lo miró, y a ese vestido se lo imaginó, cómo me quedaría, y empieza. Si usted va a un restaurante, buffet, y usted no cae porque no ha probado la comida, pero de mano ya algo le gustó. ¿Estamos entendiendo? Ni por el puede sentir por el olor, huele rico, pero no se va por el olor, sino por lo que usted mira. Entonces tengamos cuidado con nuestros ojos, porque por ahí puede ver muchas cosas. Entonces debemos de saber y tener mucho cuidado. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, vanagloria de repente por lo que usted ha hecho y se siente que usted yo las puedo. No, sepa que cualquier cosa que usted tiene es porque el Señor lo permite. Y si no lo tiene es porque también el Señor sabe que si lo tiene le va a cambiar. Hay gente que anda a pie, anda en una bicicleta y les aseguro que no le dicen a Dios, no digamos en un carro. Hay mucha gente que no puede. Yo ayer casualmente, no antier, hablaba con una persona, hablábamos sobre eso, y me decía, fíjate que fulano, es que mira, no todo el mundo puede entender. Sí, de la nada, que se creen que son diferentes, nadie más que nadie. Yo lo he manifestado siempre de veces. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Señor, sino del mundo. Entonces debemos de saber que esas cosas no vienen del Señor, sino que el Señor permite en algún momento, si no estamos fundados en Él, que el maligno llegue y le va a demostrar un montón de cosas que no son. Y el mundo pasa, ya ven, pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, porque nosotros espiritualmente somos eternos, espiritualmente. Quiero que entendamos, usted miró, fue niño, y ahora es un niño, el joven fue joven, y ahora está hablando de nosotros, los jóvenes todavía está. Y ya nosotros ahora ya vamos, después de los 60, entonces ya que teníamos fuerza para correr, teníamos, ya ahora de correr nos ahogamos. Entonces ya tenemos que saber, sabiendo que todas esas cosas pasan, pero la voluntad del Señor permanece para siempre. Y ahí es donde debemos estar nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, dice, oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto dice, conocemos que es el último tiempo. O sea, el anticristo ya se manifestó. Y quiero que sepamos, pero ya estaba escrito, ya estaba profetizado de tiempos atrás. No es que es algo nuevo, no. Ya podemos ver cuando escucharon ustedes los que venían, los 6-6, estuvieron aquí en Honduras, vinieron, pero creo que no me dejaron bajarse del avión, ¿verdad? No sé qué pasó. Pero sé que sí vinieron. Y así mismo hay un montón. Ahora ya hay iglesias de Satanás. Y entonces, ¿qué debemos de saber nosotros? Me decía la hermana como asustada, dije que hay una iglesia de Satanás. Yo creo que ella tiene una respuesta diferente, ¿no? Y me preguntó, ¿por qué? Porque enteramente se van a ir a su lugar, pero van a estar donde enteramente están ellos bien, dicen en las cosas del mundo, en las cosas malas, y no hacen la voluntad del Señor. ¿Estamos claros? Por esto dice, conocemos que es el último tiempo. Salieron, para que sepamos que no es que no han estado, miren, salieron de nosotros, o sea, estuvieron en la parte de cristiandad, en la parte del Señor. Miren, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas salió de ahí, pero no era de ahí. La mujer de Lot salió de ahí, pero no era de ahí. El ladrón de la cruz salió de ahí, pero no era de ahí. Por eso el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué no entran? Si le están diciendo Señor, es porque no son cristianos. Simplemente están llevando una vida acomodada, pero no están tibiamente, pero no están resolviendo nada, porque no tienen, miren lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué se identificó que no eran de ellos? Miren, porque si hubieran sido de nosotros,
nosotros, pero salieron para que se qué, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por ejemplo, sale una iglesia de Satanás, la mira llena y que eso no eran de nosotros. Nos tenemos que preocupar, no porque no eran de nosotros. El mismo Señor lo manifiesta. ¿Estamos claros? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, habla de lo que es el Espíritu Santo. Oiga bien, y conocéis todas las cosas. ¿Cuándo nosotros conocemos las cosas? Cuando el Espíritu del Señor está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted puede venir y alguien viene y le habla diciéndole algo, usted va a entender, va a discernir, no por el oído, no por el pensamiento, no, espiritualmente. Si esa persona enteramente es del Señor o no es del Señor. Yo le voy a dar un ejemplo simple. Viene alguien por decir, vaya, puede ser hombre, puede ser mujer. Vamos a ponerlo que fuera una mujer. Viene, tiene su esposo y alguien le enamora. Y de antemano debe de saber que ese espíritu no es el Señor. Porque será algo. O viceversa, ¿verdad? O un hombre, mira que una mujer le tira su tirón, porque ahora la mujer también enamora a los hombres. Y entonces de antemano debe saber que ese espíritu no es el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vino Satanás? A mentir, a destruir. Entonces debemos de saber que por eso el Señor nos dice que escudriñemos los espíritus. Si es del Señor o no es del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, habla del Espíritu Santo, repito, y conocéis, dice, todas las cosas, y no os escribo, dice, como si ignoraseis la verdad. Yo les garantizo que nadie de aquí hay ignorancia de la palabra, saben que es malo y que es agradable al Señor. Entonces es lo que manifiesta, miren, y no os escribo, dice, como si ignoraseis la verdad, sino, dice, porque la conocemos la palabra, sabemos que es lo malo y sabemos que es lo bueno, y porque ninguna mentira procede de dónde? De la verdad. El que está en la verdad no tiene por qué salir de una mentira. Si le sale una mentira, diga usted, no está la verdad en él. ¿Quién es el mentiroso? Mire, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que no quiere nada con el Padre, ni mucho menos con Jesucristo, sepa que es un anticristo y no es el Señor. ¿Estamos claros? Todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. Es mentira que alguien diga, no, yo no quiero al Padre, también quiero al Hijo. No, si no quiere al uno, tampoco quiere al otro. Eso que no le quepa duda. Todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. O sea, si nosotros amamos al Padre, también debemos amar al Hijo y también al Espíritu Santo. Lo que habéis oído desde el principio, miren, permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que debe permanecer en nosotros? Es esa bendita palabra en nuestra vida. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, miren, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, si no hay esa comunión, entonces no va a estar el Señor en nuestra vida. Es necesario tener esa comunión, como cuando Jesús le dijo a Saqueo, hoy tú cenarás conmigo, y yo cenaré contigo. Había un mandamiento, había una comunión. ¿Estamos claros? Lo que habéis oído desde el principio permanezca, dice, vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, dice, que Él nos hizo, la vida eterna. Es un regalo inmerecido que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito, dice, esto sobre los que os engañan. ¿Qué significa? Van a haber personas engañadoras. Entonces, está escrito antes de. ¿Para qué? Para que cuando ocurra usted sepa enteramente a través del Espíritu Santo si lo que estoy oyendo es la verdad o es una mentira. Miren, os he escrito esto sobre lo que os engaña. Pero la unción de vosotros recibisteis, quiero que tengamos, repito, el Espíritu Santo, de Él se permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella dice, enseñado
manifiesta en Él. Quiero que entendamos. ¿Por qué dice que no tenemos necesidad? ¿Por qué? Porque Él dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré en una parte aparecer el Consolador y en otra parte aparecer el Espíritu Santo, donde dice en el cual les enseñará y los guiará a la verdad. ¿Qué significa? Usted va a hacer algo que no es agradable, el Espíritu le va a redarguir, le va a decir eso no está correcto. Pero usted va a hacer una cosa que enteramente es buena, entonces el Espíritu va a quedar tranquilo. Hay unas partes que aparecen en el corazón, pero sabemos que es el Espíritu Santo. Entonces se queda tranquilo, ¿es por qué? Porque lo que está haciendo está bien. Pero si no está bien, el Espíritu le va a redarguir. Y ese es el que dice que nos guía a la verdad. Cuando la gente no quiere nada con el Señor, entonces el Espíritu lo contrae, o sea, se queda, como dicen, tranquilo y deja, pero si usted lo oye, Él va a estar siempre redarguyéndonos en todo momento. Repito, pero la unción que vosotros recibiste, ya el Espíritu debe permanecer en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os que enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él, o sea, a donde nos lleva, que es a la verdad. Y ahora allí nos dice permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida dice no nos alejemos como de Él, avergonzados. Y ayer puse el ejemplo yo. ¿Cómo estaban las 5 vírgenes sensatas? Estaban confiadas. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor. Porque se mantuvieron. Entonces no fueron avergonzadas. ¿Quiénes fueron las que fueron avergonzadas? Sabemos, las 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque no estuvieron con Él. Entonces si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, pues no vamos a ser avergonzados. Pues van a ser avergonzados los que no estén preparados. No nos alejemos de Él y ser avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también, dice que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si usted hace justicia, si usted tiene amor, si usted tiene perdón, si usted tiene tolerancia, todo eso, entonces es porque el Señor está en nuestra vida. Solo le damos la vida, máximo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa mañana. Te pido a través del Señor Jesucristo que permitas que podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón, pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Permite, Señor, que produzcamos unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Sí, Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor,